Bienvenidos, yo soy Johnny Carmona. Esto es Charlas Creativas en Sana Distancia desde el Facebook de la Universidad de la Comunicación. Estamos iniciando una semana más y yo les quiero dar la más cordial bienvenida y hoy voy a hablar de situación en tiempos de COVID. El director editorial de Cuestione, Andrés Pascoe. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti en particular, Johnny, y a todos los de la Universidad de la Comunicación, y espero que esto les resulte útil. Ha sido una experiencia de muchísimo aprendizaje estar al mando de un medio en esta pandemia. Exactamente, que justo, bueno, pues el título extendido de nuestra charla es Desafíos y riesgos para los comunicadores y la importancia del periodismo crítico y veraz, porque, híjole, la verdad es que efectivamente son momentos que retan a la comunicación, al profesionalismo, a la ética, a un montón de cosas. Pero para empezar un poquito, la gente que no ubique bien Cuestione, cuéntanos de qué va este medio. Cuestión es un medio relativamente nuevo, empezamos en noviembre de 2018 y nuestra idea es, incluso previo a todo lo que está pasando, estaba México viviendo un momento de mucha agitación, acababa de ganar Andrés Manuel, era un momento donde había mucho debate, mucha crispación y tal, y sentimos que en primer lugar, que sí hay espacio para medios nuevos, y en segundo lugar, que hacía falta algún medio que le explicara con mucha claridad y con soltura y sin caer en los clichés típicos del periodismo como el vital líquido y etcétera, los desafíos que estaba enfrentando tanto México como el mundo. Vivimos una época con gobernantes, y no me refiero al nuestro en particular, sino personas como Trump y personas como Boris Johnson y etcétera, que han hecho de la manipulación de la información o de la adaptación de la realidad a sus propios deseos un hábito que es peligroso por cómo permea la sociedad, pero los medios con demasiada frecuencia se están hablando a sí mismos. Los periodistas estamos muy metidos en cómo nos comunicamos entre nosotros, nos leemos entre nosotros todo el tiempo y no estamos pensando en las necesidades de explicar los fenómenos a la sociedad. Entonces nuestra vocación era, vamos a agarrar estas cosas que nos gustaría entender mejor nosotros y explicarlas para que las pueda entender cualquiera, ¿no? Muchos de nosotros tenemos hijos, entonces hemos usado a los niños un poco como nuestro caldo de cultivo para reentender cómo estamos comunicando la información y explicarla con más claridad, con más trasfondo. No somos un medio que haga breaking news, por ejemplo. Nosotros en general no estamos encima de la noticia, ni encima de la mañanera, ni encima de tal, sino que tratamos de ir más al fondo de lo que está sucediendo para tratar de dar panoramas más amplios, más complejos. Entonces somos un medio principalmente de investigación. Tenemos un equipo de verificación que se dedica a asegurarse que todo lo que publiquemos esté confirmado, verificado, que no estemos cayendo en fake news, que podamos alertar sobre las fake news y sobre todo que seamos un medio muy adaptable a los tiempos modernos, ¿no? Como por supuesto, como hablaremos más adelante, todo esto se ha modificado en los últimos meses, pero nuestra idea es tenemos que ser un medio para la gente, no un medio para nuestro sector político, si es que lo tuviéramos, ni un medio para otros periodistas, ni un medio para los políticos, no le hablamos al círculo rojo, sino que queremos ser un medio de la gente, tenemos una profunda vocación y compromiso con los derechos humanos, todo nuestro equipo ha recibido capacitación en lenguaje incluyente, lenguaje de género, etcétera. Si se meten a ver nuestro sitio web, van a ver que hay muchísimas notas sobre feminismos, nuevos feminismos, los debates que hay en torno a eso, temas de minorías sexuales, temas de derechos humanos, libertad de prensa, libertad de expresión, etcétera. Entonces somos un medio comprometido con los derechos humanos, comprometido con las causas de la sociedad y somos un medio que nos consideramos progresista y queremos Oye, tratar de explicar por qué creemos que el progresismo y la democracia son los mejores caminos para la sociedad. sabes que está increíble porque creo que si bien, como dices, hay varias prioridades o varias necesidades que las personas comunes buscamos a la hora de informarnos, ¿no? Creo que la tendencia de estar verificados efectivamente, de lo que yo recuerdo, pues desde el sismo para acá, se volvió una prioridad porque desafortunadamente
no sucede como idealmente quisiéramos que pasara, que ante una tragedia todo mundo empatiza automáticamente y todo mundo su única prioridad es salir adelante juntos. Y la verdad es que pues es una realidad que no, porque por eso hay fake news y por eso hay chistes y por eso hay tantas cosas que son necesarias de verificar y de justamente, pues quizá también las personas, me incluyo, no estamos sobre las breaking news porque justamente no sabemos qué tan la inmediatez nos está filtrando lo que es real o lo que no es, o lo que está exagerado o no. Y justo como que tomamos un minuto, dos o una hora como para que un medio que ya digirió, que ya verificó, nos diga, oye, la cosa está así, y digas, creo que eso es bien importante y eso ya de entrada te ganaste un fan ahorita. Bueno, te Porque, agradezco mucho porque sí es algo que nos falta mucho a los medios en general, ¿no? Como estamos tan adictos a que nos hagan clic y ser los primeros en sacar la cosa y tal, en general eso nos crea dinámicas un poquito perversas de cómo estamos informando y de cómo estamos sobresimplificando la información. sí, la verdad es que es bien importante el ir, bueno, también entendiendo cómo son las dinámicas, ¿no? Hay gente que efectivamente sí le, le intoxica el tener la última noticia al momento y hay gente que mejor preferimos tener la verdad, ¿no? Entonces creo que eso es sumamente importante. Me llama mucho la atención también toda la parte de los lenguajes, que creo que también han sido debates muy tremendos. El Muy, lenguaje inclusivo no, el lenguaje con perspectiva de género no, lo que dice la Real Academia, etcétera, etcétera, que es muy interesante que un medio lo tome en cuenta porque, digo, al final la Real Academia puede decir misa, que luego también la Real Academia publica cada cosa que yo mismo les he dicho, a ver, estás en contra de todes y estás validando esto que dices, Dios santo, ¿no? Pero creo que es importante esa parte. Ahora, justamente en este momento, ¿cómo están ustedes balanceando qué tanta información hay que dotar de COVID y que hay un tope en el cual ustedes digan, ya estuvo de notas de COVID, ya la gente no necesita saber más o no necesitamos dar más voz a esto? ¿Cómo están administrando esa parte ustedes? bueno, tengo una pequeña presentación. ¿Quieres que la haga o Ay, nomás te voy claro, por favor. contando? No, 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 al contrario, mira, ya lo puedes hacer. Yo feliz. La verdad es Ok, que. ok. Porque voy a abordar justo las cosas que me estás comentando, entonces Perfecto, listo. creo que Dale. eh, podría servir para ordenarme un poquito. Déjame nomás compartir. Es un PowerPoint un poco a la antigua, pero bueno. Está bien. Este, bueno, la idea es periodismo en tiempos del COVID, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos que estamos enfrentando? Yo quería empezar con esta frase que encontré en un documento de la UNESCO. Yo trabajé en comunicación en la UNESCO durante varios años y esto es de un documento viejo, pero tiene una vigencia que me parece crucial, ¿no? Y quiero que quienes nos están acompañando la lean, porque creo que es algo a lo que vamos a tener que regresar, no solo durante esta charla, sino en las reflexiones posteriores que podamos hacer, ¿no? El lenguaje apocalíptico es el lenguaje en el que prospera el fundamentalismo. Y esto creo que es crucial sobre los desafíos que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, el periodismo de pandemia nos ha obligado a reconstruir nuestras narrativas. Nosotros, como les decía al principio, teníamos una expectativa, tenemos una vocación de contar las cosas distinto, mejor, más a fondo, a fin de que las pueda entender alguien que no necesariamente está leyendo los periódicos todo el tiempo, que no necesariamente está súper metido en el mundo en el que vivimos los periodistas. Y nosotros, como tenemos ese vicio, porque suponemos que todo el mundo ya va a saber más o menos el contexto de las cosas y en general, con mucha frecuencia no es así. Entonces, ¿qué fue lo que descubrimos nosotros? La alerta temprana era crucial, teníamos que empezar y nosotros, porque vemos mucho el temas internacionales, al menos de forma interna y analítica, estábamos siguiendo el COVID muy desde el principio. De hecho, publicamos un video sobre el COVID el 25 de enero, cuando nadie estaba hablando del COVID aquí en México, ¿no? Y ahí hablábamos de si nuestro sistema de salud estaba listo y qué podía significar, etcétera. Hoy ese video ha vuelto a reflotar en las redes, pero por supuesto está completamente desactualizado porque pues, en ese momento había 5.000 infectados en el mundo y ahora ya estamos pues, pegándole a los 5 millones.
pero es un buen ejemplo de cómo ya estábamos pensando, acá hay un tema que nos debería preocupar, ¿no? Y en segundo lugar, nuestra responsabilidad como periodistas y con nuestros periodistas en el medio, ¿no? Se hizo famoso el caso de una periodista que trabaja con Ciro Gómez Leiva, Mariana Monroy, porque fue fue la que reportó la primera muerte de COVID aquí en la Ciudad de México, y fue una de las primeras periodistas conocidas, al menos, que se infectó de COVID, ¿no? Y entonces, es un debate que nosotros ya veníamos trayendo desde antes. Nosotros fuimos uno de los primeros medios que mandó a todo mundo a home office y solo los periodistas de campo y de calle podían salir con toda una serie de restricciones y etcétera, porque sentíamos que podía ser más grave y en todo caso era más recomendable para nosotros ser paranoicos que no serlo en ese momento, ¿no? Y entonces, pero ¿qué pasa? Es una situación, digamos, guardando perspectivas, no demasiado similar a lo que se enfrentan en los corresponsales de guerra o en situaciones de crisis, ¿no? A mí me tocó cubrir la violencia en París, en las banlieues en 2005, y ahí aprendí mucho sobre cómo los periodistas, por ganar la nota, nos sobreexponemos y nos ponemos en condiciones de peligro que en realidad podríamos evitar bajo el supuesto de que la nota vale tu vida, ¿no? Que por supuesto nunca es el caso. Entonces hay una responsabilidad personal de los periodistas que están cubriendo esto y que tenemos que asegurarnos de que si vamos a ir a un crematorio, si vamos a estar yendo a hospitales, si vamos a estar cubriendo todas estas cosas, tenemos que pensar que nuestra seguridad es primero y hay toda una serie de responsabilidades éticas con uno mismo y con su entorno y con sus familias, de entender que informar es crucial, pero tenemos que hacerlo asegurándonos de que podamos seguir informando después, ¿no? Segundo, la responsabilidad del medio. Yo creo que hay muchos casos en que los medios están mandando a sus equipos a meterse a lugares con alto riesgo y probablemente en muchos casos sin las condiciones y sin el equipo necesario y pertinente para que se puedan proteger y se puedan mantener seguros. Los medios tenemos que ser muy responsables con nuestros equipos en ese sentido. Y apoyo y atención en el sentido de que pues, si le da COVID a alguien que mandaste a cubrir una noticia, pues no se vale nomás pues, darle su pésame, ¿no? Realmente nos toca estar ahí y apoyarlos y acompañarlos en todo el proceso a fin de que pues, ellos estaban finalmente cumpliendo con una responsabilidad que les dimos, pues tenemos una responsabilidad con ellos. Y finalmente, tenemos que tener un posicionamiento editorial ante temas como este, ¿no? Ante las pandemias y tal. Nosotros pensamos desde el principio y lo vimos, que había muchos medios que estaban tratando de eh, minimizar el tema o no querer crear una preocupación excesiva, lo cual tiene sentido, porque como lo vamos a ver un poco más adelante, la construcción de miedo social y de pánico es muy peligroso y nos toca evitarlo. Y entonces, desde nuestras primeras publicaciones, lo que tratamos de hacer es decir, nuestro posicionamiento va a ser, esto no es el fin del mundo, pero es grave y hay que ponerle mucha atención. Entonces hay que tener cuidado con esto, te tienes que proteger de esta forma. Hicimos muchas notas como educativas sobre lo que había que hacer, pero también procurando no ser un medio que generara pánico social o que promoviera actitudes que podrían ser irresponsables por parte de nuestros lectores. Evidentemente, en situaciones de crisis, los posicionamientos editoriales van cambiando, pero ya vimos, como pasó con lo de TV Azteca y Javier Alatorre, que pues un posicionamiento equivocado o mal leído, mal comunicado, como lo queramos ver, pues puede causar muchísimos problemas e incluso ser grave tanto para el medio como para la sociedad. Entonces, el posicionamiento editorial, creo, y esto es como un aprendizaje que hemos hecho y que tendremos que tener en situaciones de crisis a futuro, es crucial. Decidir exactamente dónde te vas a parar y cómo vas a cuidar la información que estás dando. Entonces, ¿qué estamos enfrentando? Mucha y mala información. Y además el miedo es un negocio, ¿no? El miedo mueve sociedades y las paraliza. El miedo nos cambia y nos hace hacer cosas que probablemente en general no haríamos, ¿no? Entonces tenemos estos dos nuevos conceptos que te vienen manejando las organizaciones internacionales como la UNESCO o como otras, como la infodemia y la desinfodemia, ¿no? Infodemia, entendámoslo como un exceso de información, una saturación de información que nos aturde y nos confunde, y la desinfodemia, una saturación de información que puede ser falsa o que puede ser equivocada, y esto sucede en cualquier crisis de todo tipo. Lo vimos con la guerra en Siria, lo hemos visto con los crisis de migrantes en Europa, etcétera, ¿no? Se crea mucha ansiedad social, se crea mucha preocupación.
Y claro, nosotros como seres humanos, pues caemos en esto y lo fomentamos inclusive, porque estamos angustiados, queremos saber todo lo que pasa, entonces queremos consumir y consumir y consumir, y yo lo veo en mucha de mi gente cercana, que no pueden soltar el celular para ver la siguiente nota que salió, ¿no? Independientemente de tener claro si lo que se nos está llegando es relevante, es importante y tal. Y como seres humanos que somos, siempre estamos buscando confirmar lo que ya estábamos pensando, ¿no? Entonces, si estamos aterrados, buscamos notas que nos aterren, si queremos calmarnos, buscamos notas que nos calmen, pero en esencia lo que hacemos es que creamos un filtro mental que nos puede desviar de información realmente importante o realmente verificada, y eso, y no solo recibirla y buscarla, sino compartirla, ¿no? Y entonces eso puede generar situaciones de crisis que no necesariamente son inevitables. Por otro lado, en estos casos siempre estamos buscando culpables, ¿no? Ya sea el gobierno, ya sea una conspiración china, ya sea los respiradores de no sé qué, estamos buscando a alguien a quien culparle porque no podemos simplemente asumir que estas cosas pasan. Y yo creo que tenemos que primero partir de asumir nuestras responsabilidades personales, de tener cuidado, etcétera, pero también entender que estos procesos nos demandan mucha responsabilidad como sociedad, ¿no? Entonces, buscar culpables es cómodo, nos relaja, y a veces sí hay culpables, o sea, si vemos en los casos internacionales, en este caso, pues sí ha habido países que lo han hecho pésimo, países que lo han hecho mejor, y podemos entender que haya mucho enojo hacia ciertas autoridades de algunos lugares, pero el buscar culpables fuera de tranquilizarnos mucho no necesariamente nos va a resolver ninguna bronca. En todo caso, exijamos respuestas, demandemos soluciones, ese tipo de cosas. Y bueno, necesitamos certeza sobre el futuro y en esa búsqueda de certezas nos sucede mucho que nos convencemos de que ya se puede o de que no se va a poder nunca más o de que esta va a ser la vida para siempre o de que vamos a tener que usar caretas como el vato de la foto esta y pues no necesariamente es así, pero nos da tranquilidad. Y todo este punto lo hago sobre el tema de cómo los medios estamos tratando de atender estas necesidades sociales, pero muchas veces por atenderlas terminamos creando situaciones negativas o difundiendo información que no necesariamente es justa, correcta o equilibrada, ¿no? Entonces, ¿quiénes generan la información falsa? Principalmente los gobiernos, los medios, las redes sociales y las personas. Y ahora, cada uno tiene su afán particular, ¿no? Lo que hemos visto tanto en México como en otros países es que los gobiernos usan información confusa, incompleta, muchas veces vaga, y nos sueltan muchos términos técnicos un poco para separarnos de entender realmente lo que estamos viviendo, ¿no? Los gobiernos no quieren que haya pánico, no quieren que haya crisis social, no quieren que haya crisis económica, no quieren que haya muertos, no quieren quedar mal, están principalmente cuidando sus posicionamientos políticos, al tiempo que tratan de resolver una crisis sumamente compleja. Pero lo que sí hemos detectado en nosotros como medio de verificación es una gran frecuencia de información incompleta, información que no termina de tener sentido o de que simplemente nos están bloqueando el acceso a datos, ¿no? Los medios, por supuesto, hay muchos medios que por sobrevivir, por ganar clics, por ganar publicidad, por cualquier razón, empujan información que no es confirmada, que no es real o que simplemente no cumple con los estándares éticos a los que suponemos que debemos apegarnos. Las redes pues, son un pinche desastre, como todos saben, pues está fuera de control y la gente difunde lo que sea y tal. Y en las redes y en las personas vemos dos fenómenos que son graves y que espero que mi llamado un poquito con esto es que todos los que estamos participando de este tipo de conversaciones y que estamos tratando de entender mejor, que hagamos un paso de responsabilidad de contener a las personas que conocemos que difunden información falsa. En las redes vemos gente que distribuye información de pánico, de terror, el clásico audio de WhatsApp de mi primo es médico y me dijo que hay 2.600 muertos en su cajón y bla, bla, bla. Esas cosas de verdad no las compartan nunca. O sea, a menos de que realmente ustedes estén absolutamente seguros de que sea verdad y aún así háganlo con mucha reserva, porque van a terminar alcanzando a personas que no van a entender o que se van a engañar o que van a tomar decisiones equivocadas en función de eso. Y en segundo, lo que decía al principio del negocio del miedo.
todos hemos visto en Facebook y en otras redes sociales, pues gente tratando de hacer negocio a partir de esto, vendiendo. Hicimos una nota interesante que está en nuestro sitio web sobre pruebas que venden en internet y cuán confiables son, y pues la posibilidad de crear falsos positivos, de que te salga negativo cuando sí estás enfermo y entonces te tranquilices y contagies a otras personas, etcétera, ¿no? Es gente haciendo negocio a partir de una crisis, también con cubrebocas chafas, etcétera, que nos hablan, pues no solo de nuestra naturaleza humana, que es bastante pobre a veces, sino de lo grave que es que permitamos o seamos redifusores de este tipo de información. Tenemos que tener mucha responsabilidad personal, yo creo. Entonces, ¿cómo hacemos una cobertura ética de una situación de crisis como esta? O al menos, ¿cuáles han sido nuestros conceptos fundamentales para cómo vamos a abordar esto? Primero, es muy importante ni glorificar ni demonizar a las figuras que se han vuelto relevantes, ¿no? Todo el mundo se ha vuelto súper fan de Hugo López-Gatell, me parece bien, pero cuidado, porque entre que todo el mundo lo considera así como el novio de México, nos está dando información que muchas veces es contradictoria, es incompleta, de pronto se vuelve medio político, critica, acusa al New York Times y al Washington Post y al País de estar haciendo nado sincronizado en su contra y cosas así, que son por supuesto porque se le ha endiosado en México y pues quiere mantener esa imagen pública de endiosamiento. Eso siempre, en todos los casos, es negativo. Y lo mismo lo contrario, ¿no? Decidir que alguien es el demonio personalizado, como les ha pasado en nuestro país tristemente a muchos médicos y enfermeras, que los golpean en la calle, los insultan, los maltratan, etcétera, ¿no? Debemos tener mucho cuidado de separar la situación política de las personas y no caer en eso. Entonces nosotros procuramos mucho como medio mantener cierto equilibrio en medida de lo posible entre lo que sabemos que es cierto y lo que están diciendo y quiénes son los personajes, ¿no? Tenemos el desafío de la inmediatez. Te decía al principio que no somos un medio de breaking news, pero están pasando muchas cosas, ¿no? Entonces eso nos demanda muchísimo como medio de no estar perdiendo el ritmo de todos los eventos que están sucediendo, porque además no solo están pasando muchas cosas con el COVID. El COVID ha sido una herramienta perfecta para que sucedan cosas que probablemente habrían recibido mucha más resistencia social en otros momentos, como el decreto de Andrés Manuel para mantener al ejército en las calles hasta el final de su sexenio. Si no estuviéramos metidos en esta crisis, probablemente habría recibido otros tipos de resistencias o más intensas. Ahora no puede, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, para no hablar solo de México, en Chile. O sea, decía Andrés Manuel que le ha caído como anillo al dedo la crisis. Bueno, a Sebastián Piñera, el presidente de Chile, le cayó absolutamente como anillo al dedo, porque estaba enfrentando las peores movilizaciones sociales que lograron instalar la exigencia de una asamblea, de un plebiscito para hacer una asamblea constituyente, y gracias a esto se ha desactivado. Ya no puede haber marchas, ya no puede haber protestas, ya no puede haber nada, y entonces puede tomar todas las decisiones que quiere sin que haya la posibilidad de una manifestación fuera de pues, la que es digital y etcétera, cuyo impacto pues, es menor. Entonces, tenemos que tratar de mantenernos al día con las cosas. Tenemos que tener muchísimo cuidado con las fuentes anónimas y las filtraciones. Todo el tiempo recibimos ese tipo de información de que en tal hospital se supo esto, que encontraron un cadáver escondido acá y tal. Esa información no necesariamente es falsa, y sí hay que perseguirla, hay que investigarla. Las fuentes anónimas y las filtraciones son cruciales en el periodismo de investigación y tenemos que tomárnosla en serio, tenemos que cuidarla y tal. Pero también tenemos que ser muy, muy estructurados en cómo analizamos la información que nos dan las fuentes anónimas, porque muchas veces tienen sus propios intereses o sus propias rencillas o están empujando agendas propias. Entonces es un tema que hay que siempre tratar con mucha delicadeza. Hay que tener cuidado con los especialistas. Por supuesto, nosotros, si ven nuestro sitio, todas nuestras notas traen hombres y mujeres explicándonos los fenómenos, porque ellos los pueden explicar y los pueden entender mejor que nosotros, y nosotros simplemente tratamos de bajar el lenguaje a donde todos lo podamos eh, tener claro. Sin embargo, pues hay especialistas que son expertos en ciertas cosas y hablan de cosas que no manejan o que tienen sus propios sesgos personales, etcétera. Entonces siempre hay que contrastarlos. Y lo que tratamos de hacer mucho, sobre todo hoy que la ciencia se ha vuelto tan crucial en nuestros debates, es contrastar a nuestros propios especialistas, que tenemos un cuerpo diverso y bastante sofisticado de expertos en distintos temas, para asegurarnos de que cuando vamos a criticar una cifra o una tabla o un tal, tengamos
datos científicamente validados por más de una fuente, ¿no? Tenemos que tener sentido de la proporción, o sea, nunca el ya vamos a morir, ni el ya puedes salir a hacer una fiesta, ¿no? O sea, hay que estar manteniendo el cuidado, el equilibrio exactamente entre las distintas informaciones que recibamos. Hay, por supuesto, en este caso, pero esto aplica para todo el periodismo en general, el dilema de la privacidad, ¿no? Queremos contar la historia de una mujer o de un hombre que vivió esta cosa horrorosa, pero corremos el riesgo de revictimizarlos, de exhibirlos, de dar información sobre ellos que podrían no querer que se dé, etcétera. Entonces, hay siempre una serie de líneas muy importantes que mantener cuando estemos tratando con historias humanas. Para nosotros, iniciar las notas contando la historia de una persona siempre nos ha gustado mucho porque sentimos que nos ayuda a conectar con la humanidad de la información, ¿no? Esto es importante para ti porque a tal persona le sucedió algo, etcétera. Pero hay que cuidar mucho la información de las personas, ¿no? Hay que tener cuidado con las clasificaciones tempranas. Muy rápido empezamos a decidir que cierto lugar es una cuna de narcos o que cierto lugar es un municipio de la esperanza, por usar el ejemplo más actualizado. Y esas clasificaciones son dañinas para la forma en que comunicamos. Un buen ejemplo, aunque no tiene que ver con el COVID específicamente, pero que es importante, es el monstruo de Ecatepec, ¿no? Cuando encontraron a este vato que mataba mujeres en Ecatepec, todo el mundo habló del monstruo de Ecatepec y tal, y los medios lo tomaron como avispas y no lo soltaron nunca más. Fue un gran error de los medios, porque Ecatepec tiene un problema gigante de violencia contra las mujeres y de feminicidios. Pero cuando conviertes a alguien en un monstruo, depositas toda la responsabilidad de un problema social en una persona. Y entonces, pues el Estado queda libre, los otros feminicidas están tranquilos porque pues ya agarraron al monstruo. Y entonces, usar ese tipo de adjetivos, esas clasificaciones muy rápidas, es muy delicado y los medios les encanta porque los apodos nos gustan simplemente. Y bueno, finalmente, los enfoques ideológicos. Todos tenemos ideologías, todos tenemos posiciones. Yo te decía que somos un medio progre o que aspira a ser progresista y demócrata, pero sabemos que nuestras ideas no necesariamente son las de todo el mundo y la forma en que se enfrentan las crisis merecen posiblemente las opiniones de otras personas que piensen distinto a nosotros. Entonces hay que cuidar mucho que nuestras propias ideas no dominen la forma en que afrontamos las notas, ¿no? El reto de verificar en el tiempo de COVID siempre ha sido difícil, siempre ha sido complejo, y por eso la mayor parte de los medios medio que no lo hacen o lo hacen muy superficialmente, porque es cansado, te alenta las notas, tienes a tu verificador, nuestro equipo de verificación es excelente, pero por supuesto siempre nos andamos irritando con ellos porque nos dicen, pues no veo la fuente de esto y este dato no está anualizado y no sé qué. Tienen toda la razón, ¿no? Pero lo que hacen es que nos entorpecen el proceso de publicación. Pero hay que hacerlo. Ir a las fuentes, como decía antes, especialistas diversos para contrastarlos, siempre desconfiar de la información que tenemos. La tratamos como si todo fuera mentira hasta que estamos seguros que es verdad, ¿no? Y finalmente, lo que llamamos el planteamiento condicionante, es decir, esto es lo que sabemos. No significa que sea la verdad absoluta, pero esto es lo que hemos podido confirmar. Es decir, asumir en cada nota que lo que te estamos diciendo podría tener información adicional a la que quizá accedamos después o que cambie o etcétera, ¿no? Pero lo que sabemos en este momento es esto. Veremos. El COVID ha sido interesantísimo desde la perspectiva de dirigir un medio porque hemos aprendido muchísimo, ¿no? Siempre estamos aprendiendo con todo lo que pasa, hemos aprendido sobre militarización y cuando fue lo de Ayotzinapa aprendimos cuánto calor se necesita para disolver un cuerpo y cuánta gasolina y etcétera, ¿no? O sea, siempre estamos aprendiendo con las noticias horrorosas, pero esto ha sido especialmente demandante, ¿no? Ha sido un esfuerzo educativo para mí, para todo nuestro equipo, porque, pues, por supuesto, somos gente relativamente informada, pero pues, no somos ni médicos, ni ni epidemiólogos, ni somos expertos en gráficas, en tablas, en estadísticas, etcétera. Y lo que hemos descubierto, y lo que ciertamente es mi aprendizaje personal en este proceso, es que es la hora de la ciencia. Pero la pelea de la ciencia es una pelea comunicacional, ¿no? López-Gatell comunica muy bien, pero muchas cosas de las que dice y hemos podido confirmar están
sesgadas o manipuladas o incluso son directamente falsas, ¿no? Cuando dice aplanamiento de la curva, después lo tiene que explicar 14 veces después, porque en realidad la primera vez se utilizó como un mensaje político comunicacional, no como un mensaje científico, ¿no? Lo mismo con el famoso punto de inflexión, ¿no? Él dijo hace semanas que queremos llegar a un punto de inflexión y pues resultó que el punto de inflexión era una palabra que usa para sonar técnico, pero en realidad estaba completamente mal utilizada, según todos los especialistas con los que hablamos. Finalmente, eh, comunicar ciencia es un desafío muy importante y tenemos que todos, estamos constantemente hablando con expertos que nos eduquen sobre cómo leer una tabla como esta que está acá para leerla correctamente y entendiendo qué es lo que realmente nos dice, ¿no? Entonces, finalmente, pues, como diría el clásico griego, pues no sabemos nada, ¿no? Estamos en un perpetuo proceso de aprender porque cada cosa que sucede es, ahora explícame qué es un UNSMER, explícame qué es esto, explícame cómo se seleccionaron, si son estadísticamente válidos, etcétera, etcétera. Entonces ha sido muy, muy, nos ha aprendido a ser más humildes, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué retos para la libertad de expresión estamos enfrentando? Hay varios y en varios países hemos visto ejemplos distintos, ¿no? Y hay muchas medidas que limitan la difusión de información o la difusión de información verídica, ¿no? Ya habíamos hablado de que los gobiernos den información falsa, incompleta, etcétera, ¿no? Pero tenemos varias. Primero, las coercitivas. En varios países del mundo, en particular en Asia, se ha utilizado penas de cárcel para silenciar ciertas voces que están denunciando cosas porque consideran que es mentira y entonces, pues, si el gobierno decide que algo es fake news, pues te vas al tambo o al menos o te quitan tu medio o te meten sanciones de algún tipo, ¿no? Están los apagones informativos. En China vimos en varias ciudades que cerraron el Internet por completo para evitar que hubiera pánico, para evitar que hubiera crisis diversas, pero al mismo tiempo pues, estaban limitando la libertad de expresión y de comunicación de sus ciudadanos. Pero hay otras formas de apagones informativos. En México una de las primeras cosas que cerró fue transparencia. El gobierno decidió que transparencia no era un servicio esencial. Para nosotros nos pareció gravísimo. Yo creo que la transparencia en un periodo de crisis es absolutamente crucial, tan crucial como la información de que damos nosotros. Si no podemos estar solicitando la transparencia que nos explique de dónde sacó sus datos y qué está informando, pues básicamente pues confía en Andrés Manuel, ¿no? Y pues puedes hacerlo, no, pero eso no significa que puedas estar realmente verificando lo que te están diciendo. Están las intimidatorias, por supuesto, ¿no? Decir que los medios están vendidos, que son corruptos, que no deberían ir a ciertos lugares, etcétera, ¿no? Hay muchos sistemas de intimidación y de disuasión que funcionan de una forma similar, aunque más sutil, ¿no? Que implica descalificar a personas en particular, a periodistas en particular. Esto es algo que hemos visto mucho con Trump y hemos visto mucho con Andrés Manuel, pero en estos casos se vuelve más grave porque la labor de los medios es más crucial que nunca. Y por último, las intrusiones a la privacidad. Esto no lo hemos visto mucho en México, pero sabemos que en varios países se ha aprovechado esta crisis para intervenir los celulares de miles de personas, rastrear sus movimientos, ver dónde están, con quién se juntan, etcétera. Puede tener sentido en una crisis sanitaria, pero es muy peligroso desde la perspectiva de que ya que pase la crisis, el gobierno va a seguir sabiendo y va a seguir teniendo acceso a esos datos. Si no está muy claro para qué se van a usar y hasta cuándo se van a usar y cómo se van a dejar de usar y qué va a suceder con esa información cuando termine la crisis, hay un gran peligro de una sociedad absolutamente vigilada y orwelliana que pues francamente no queremos y de por sí ya saben todo de nosotros. También hay un enorme riesgo económico, los medios lo estamos pasando pésimo en esto, ¿no? El periodismo independiente particularmente está en riesgo porque, bueno, pues muchísimos anunciantes están sufriendo y entonces pues tampoco quieren gastar en publicidad. Los pequeños medios que viven de donaciones de personas o de contribuciones específicas de fondos están dejando de recibir esos recursos, están cerrando, despidiendo gente, reduciéndose al mínimo para seguir existiendo y los grandes medios están cerrando espacios y despidiendo gente. Ya no sé si vieron, pero Grupo Imagen acaba de despedir como a 100 personas, Expansión tuvo que despedir a varias personas antes. Hemos escuchado de muchos casos de medios que se han visto obligados a reducir su personal
que esto, pues por supuesto, es una tragedia humana desde la perspectiva de los periodistas y las periodistas que quedan fuera, pero también, pues, de que cada periodista desempleado es una historia menos que escuchamos, ¿no? Entonces es algo que nos preocupa y que ha sido. También desde esa perspectiva, muchos medios recurren a la autocensura. Si quieren recibir contratos del gobierno, no lo critican, porque, pues, ¿qué tal si ya no les dan ese dinero que ahora es absolutamente crucial? O no critican a ciertas farmacéuticas, o no se meten con determinados sectores porque sienten que les puede causar un riesgo a sus economías. Corremos un alto riesgo de que haya mucha autocensura. Y finalmente, las situaciones de crisis siempre son una oportunidad en muchos sentidos, pero son en particular una oportunidad para los más ricos y los que más tienen. Los medios más grandes siempre pueden aprovechar estas oportunidades para comprar a los medios más chicos y absorberlos y tal. La UNESCO desde 1982 sacó un documento muy interesante que si lo pueden buscar valdría la pena, que se llamaba el Informe McBride. Y este informe lo que hace es que es absolutamente visionario, en el que dice el peor riesgo a la libertad de expresión no van a ser los gobiernos autoritarios, no van a ser la represión y la censura, va a ser la conglomeración de los grandes medios, que va a haber 2 o 3 medios que se van a comer a todos los demás y ellos van a decidir cuál es la línea editorial, qué escucha la gente, de qué se entera, de qué no se entera, etc. Esto lo hemos visto en Estados Unidos, claramente, con 2 o 3 grandes grupos que controlan muchísimos medios. Y es un riesgo que en estas situaciones, cuando tienes medios chiquitos que la están pasando muy mal, se vuelve particularmente grave. Entonces, ya, para terminar, vamos a hacer preguntas, etcétera. Lo que viene, pues, ¿qué hemos aprendido? El acceso a información es indispensable, incluso en situaciones de crisis. No podemos cerrar la llave de la información del gobierno y eso es algo que no puede volver a suceder. 2, todos los sectores tenemos que ser responsables. Lo tenemos que ser los medios, lo tiene que ser el gobierno, pero lo tiene que ser también la sociedad y quienes manejan redes sociales y eh, quienes tienen impacto, ¿no? O sea, tenemos que construir un nuevo sentido de solidaridad social, de cómo cuidarnos y cómo cuidar a los demás y cómo realmente considerar que nuestra sociedad puede ser un poquito distinta. Y yo no estoy pensando en un nuevo estado, ni creo que esto nos vaya a transformar para siempre, pero creo que podemos aprender de ser consumir un poco menos, de contaminar un poco menos, de ayudarnos un poco más, de cuidarnos mutuamente, etcétera, ¿no? Sí creo que hay una oportunidad de aprendizaje ahí. Y bueno, finalmente, el poder del miedo. Esto ya lo sabíamos teóricamente, pero ya lo hemos vivido en carne propia en este fenómeno, en este caso, y como les decía, el aprovechamiento económico de algunas personas con insumos médicos, sea el caso Bartlett, ¿no? Independientemente de cómo termine, pues es un buen ejemplo de cómo sectores poderosos usan el miedo para mover y vender cosas, etcétera, y cómo tenemos que estar más allá del miedo, tenemos que estar informados, ser precavidos, pero el miedo no puede ser el eje de nuestras decisiones, porque todas las decisiones que tomas asustado probablemente van a ser malas. Y finalmente, oportunidades, empoderamiento social, un poco lo que decía, ¿no? Tenemos que replantear un poquito, nomás un poquito, nuestro pacto social sobre cómo cuidarnos como sociedad. Lo importante que es aprender y conocer de las cosas y no hablar a lo güey. O sea, realmente lo que hemos visto ha sido un río de información de gente que habla sin entender de qué está hablando, porque odian al gobierno o porque lo aman o por lo que sea. Y eso es muy dañino y tenemos que devolverle su lugar al conocimiento en el debate social. Este ha sido un periodo en que que el gobierno nos está hablando de ciencia neoliberal y cosas así, tenemos que realmente regresar a la ciencia, tenemos que regresar al conocimiento y al desarrollo de nuestra educación como eje del desarrollo social. Y finalmente, la cooperación multisectorial. Hemos aprendido como medio, y creo que es algo que se puede transmitir a muchos otros sectores, necesitamos ayudarnos entre grupos. Nosotros, hablando con científicos, con universidades, con especialistas, con biólogos, con personas que tienen una serie de conocimientos que nosotros no manejamos, pero hemos ido aprendiendo de cómo podemos replantearnos nuestros modelos de trabajo, de desarrollo, de cooperación entre grupos de cosas que nosotros le podemos aportar a la ciencia, de comunicar mejor lo que están diciendo y cómo la ciencia nos puede enseñar a nosotros a comunicar lo correcto, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cooperaciones creo que son indispensables. Y bueno, eso es cuanto. Qué padre. Muchas gracias. No, hombre.
Está increíble. La verdad es que sí es muy interesante. A mí me surgen un par de cosas en el sentido de, me gusta mucho como todo este compromiso periodístico y demás que planteas. Creo que pues lo explicaste con manzanas, que me gusta mucho porque es muy ágil. Pero a mí, yo mismo trato de explicarlo y todavía me cuesta un poco trabajo que la gente lo entienda y demás, porque creo que últimamente más que nunca, el término libertad de expresión sigue siendo pues un término fuerte, es un término actual, es un término que nos preocupa, es un término que se defiende mucho desde los medios y sobre todo desde la información, digamos, formal, ¿no? Desde los medios que informan economía, política, todo, digo, como el medio en el que estás tú. Pero también creo que se ha borrado mucho como la línea entre libertad de expresión y discurso de odio, ¿no? Y la gente en general, la población, cree que genuinamente puede decir lo que quiera. Entonces, ¿tú cómo explicas qué es libertad de expresión y qué no es decir lo que yo quiera? Es una excelente pregunta, aparte, porque ha sido un debate que hemos tenido en la redacción precisamente sobre este tema. Fue el Día de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, y estábamos hablando sobre pues, qué notas íbamos a hacer y qué piezas, y justo hablamos de los límites de la libertad de expresión y si tiene límites o si vamos a irnos así a la Voltaire de moriré por lo que digas aunque esté en desacuerdo y etcétera. Lo que yo te puedo decir es esto. La libertad de expresión es solo un componente de los derechos a la información. La libertad de expresión es parte de una cosa más grande, que es lo que llamamos los derechos a la información, que incluye la libertad de expresarte, pero también la libertad de recibir información, la libertad de generar información, la libertad de recibir información diversa, la libertad de que todos los grupos deberían tener acceso a cierto tipo de medios, ya sean minorías sexuales, ya sean grupos étnicos, ya sean etcétera. Y ahí adentro está también la libertad de prensa. La libertad de expresión entonces juega un rol fundamental y como es una frase muy pegadora, es una que Sí, gusta mucho, todo el mundo se queda con la libertad de expresión como si fuera un todo. En realidad la libertad de expresión es solo una parte de los derechos a tener información, a recibirla, a compartirla, etcétera. Pero sí tiene sus límites. Y hay dos límites que a mí me parecen cruciales, ¿no? Uno es la difamación. O sea, no puedes esconderte detrás de la libertad de expresión para difamar a alguien o algo o lo que sea, porque toda difamación es un acto intencionalmente perjudicial, ¿no? No, la libertad de expresión es para comunicar o para compartir, y puedes compartir con groserías o como quieras, pero lo que no puedes hacer es difamar a nadie, ¿no? Y entonces, ese es un límite que a mí me parece clarísimo y que te pinta perfectamente la línea de, por ejemplo, el discurso de odio, ¿no? Decir que todos los judíos cualquier cosa es un discurso de odio porque estás difamando, porque no es cierto, ¿no? Simplemente no es cierto. Todos, o sea, si hablas de un grupo sí, social y no hay dices manera todos o de que todas, todos. no hay manera. Exacto. Entonces, claro, puedes conocer gente que te cae mal, ¿no? Pero eso no te permite nunca generalizar un grupo. Y ese mismo concepto de difamación permite también para detener los discursos que pueden eventualmente causarle daño a alguien más, ¿no? Si tú estás diciendo, yo soy libre de decir que todas las enfermeras son portadoras y por tanto alguien me escuchó y fue y le rompió su madre a una enfermera, Claro. entonces yo tengo que asumir la responsabilidad de que estoy promoviendo un discurso que es difamante y que está causándole daño físico, moral, social, económico, lo que sea, a alguien más. Entonces es muy importante para mi gusto entender esto. Uno, la libertad de expresión es solo una parte de los derechos a la comunicación, información. Y dos, sí tiene límites. Qué bueno que lo Todas las dices. libertades tienen límites. Sí, porque la gente cree que no. Y entonces, hoy en el Y momento en las el que... redes sociales lo han empeorado mucho. Sí, 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 sí. En el momento en el que alzas la voz, es en el momento en el que la gente de repente te ve a ti como qué loco estás. O sea, ¿por qué me estás coartando el derecho? Y es como, no, es que analiza. Además, también sabes que creo que acabas de poner el punto medular. Las redes sociales nos han capacitado para ser opinólogos, ¿no? O sea, yo hoy puedo decir lo que sea desde mis redes sociales.
así le hable a 15 personas o a 15 millones. Y tomo poca responsabilidad en el simple hecho de decir buenos días, publicar. O sea, como que también nos hace falta tomar un poco de esa responsabilidad de decir, bueno, quieres ejercer esta libertad, te sientes en derecho a opinar, pues también toma responsabilidad en ello, ¿no? Una premisa que yo he usado en otras conferencias como esta sobre qué puedes o no puedes decir en redes sociales es básicamente, ¿te animarías a decirlo en persona? Claro. O sea, lo dirías en persona. Tú me dirías que soy un pobre güero pendejo que te trata en persona. Si Claro. puedes decírmelo en persona con tu nombre y tu cara, ok, pues ahí lo discutimos. Pero si me lo Claro. vas a decir desde una pinche red oscura con un avatar de un perrito, pues no. O sea, yo no digo nada en redes que no estaría dispuesto a defender en persona. Claro. Ay, Andrés, ya soy ¿Para más qué, fan tuyo. para qué insultar a la gente? No, y ¿sabes qué pasa? Que la Fíjate. gente utiliza los términos y luego cuando encaras el término es como, no, bueno, es que, pues entonces ¿para qué usaste esa palabra, no? Claro, O sea, es como, claro. por ejemplo, si estás reportando o estás hablando de un partido de fútbol, ¿no? Y entonces alguien te contesta, es que fue robado, y entonces dices, ¿y basado en qué estás haciendo esta acusación? No, si yo no acusé a nadie, estás utilizando la palabra robar, o sea, ¿en qué momento, no? Lo que pasa también creo que hay un tema cultural, como en algún punto lo trataste, en donde nos falta vocabulario, en donde nos falta darle fuerza a ciertas palabras y le hemos dado mucha fuerza a otras. Se han creado vicios de lenguaje, se han creado vicios de lenguaje digital. Entonces, creo que todo este ambiente más el COVID es complicado tener un medio, que creo que Es podríamos empezar a absoluta, concluir eso. es absolutamente desafiante. Y te diría justo en el sentido de lo que dices que las redes sociales están contribuyendo de forma muy negativa a polarizarnos socialmente y nuestros políticos nos quieren polarizados, les sirve una sociedad polarizada. Nosotros tenemos que empezar a pensar de que no queremos ser esa sociedad y puedes estar de acuerdo o no con el gobierno o lo que sea, pero no podemos ser sus herramientas para polarizarnos, ¿no? Y lo vemos desde la oposición y lo vemos desde el gobierno. Todo el tiempo nos quieren odiándonos entre fifís, conservadores y todo, el adjetivo que más te guste. Nosotros como sociedad tenemos que ponernos un paso arriba de esto. ¿Sí? Cuando cae un terremoto y el gobierno falla, la sociedad sale y resuelve el problema. ¿Por qué no lo podemos hacer respecto a mantener un discurso civilizado entre personas que piensan distinto? Ay, híjole. Oye, nos está llegando una cosa aquí al Facebook, que Venga. fue un temita ahí complicado. Entonces, Carolina Jiménez dice que qué opinas de campañas como No chingues a tu madre el 10 de mayo, promovida por un grupo de comunicadores como Yuridia Sierra. A ella en particular le pareció cero atractiva, demasiado burda, con cero conexión amable con las audiencias. Yo quiero decirle, ¿Jimena se llama? Sí, Jimena, no, Carolina Jiménez. Carolina Jiménez, perdón. Yo creo que tiene toda la razón. La campaña me parece horrible. Es una campaña de pánico, es una campaña hostil, es una campaña que no está educando a la sociedad, sino que la está intimidando, ¿no? Si estás, yo los vi mucho ahí de, si estás leyendo esto, estás fuera de tu casa, vete a encerrar, y no sé, no lo retuve con toda nitidez, pero sí los recuerdo ver. A mí me pareció una campaña de comunicadores muy pretenciosos que se ponen en la posición de yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Y conmigo no conectó para nada. O sea, yo no sé si están muy orgullosos o no de su campaña, a mí no me gusta. Fíjate que justo acabas de decir algo que yo en mi microuniverso, y lo digo así, microuniverso, tengo cierta situación con cierta audiencia. Y a mí en algún punto se me cuestionó por qué yo no estaba promoviendo tanto el ponerme una cámara y decir, quédate en tu casa, quédate en tu casa y quédate en tu puta casa y todas esas cosas, ¿no? Y yo respondí que a mí me parecía más que si yo me ponía una cámara, yo iba a estar presumiendo mi privilegio de quedarme en mi casa que estar concientizando a la gente que cree en mí que se quede en su casa, ¿no? Y que creo que ese ejercicio también nos pone, bueno, al menos yo me he estado cuestionando los privilegios todos estos 65 días que llevamos aquí adentro, ¿sabes? Yo creo que es un tema crucial el que tocas y de hecho una de las primeras videocolumnas que hice cuando empezó esta crisis fue precisamente sobre nosotros los privilegiados hablándole a los demás, ¿no?
y estamos dejando de pensar en toda la gente que no puede dejar de salir de su casa o que no tiene acceso. O sea, lo veo con nuestros niños, ¿no? Pues los nuestros pues pueden usar su compu y su celular y tal para tomar clases y tal, pero hay millones de niños que no pueden hacer eso, tanto en México como en otras partes del mundo, y el sistema educativo nomás no estaba listo para esto. Hay una gran diferencia entre lo que llamamos educación a distancia, que hacer lo mismo que harías en el salón desde tu casa, ¿no? Y esto para los papás y mamás ha sido agotador, pero para los niños que se quedaron fuera del esquema es devastador. Y lo mismo muchísimas personas. Yo creo que los que tenemos la suerte de tener estos privilegios y acceso a todo esto, nunca debemos dejar de pensar en toda la gente que está absolutamente hundiéndose en este proceso, ya sea económicamente o por desconexión o lo que sea. Sacamos una nota bonita en nuestro medio sobre estos niños que están sufriendo para poder educarse en el COVID. Y fíjate que no sé qué yo pienso que muchas veces el silencio y la prudencia también son buenas formas de sumarte. No sé qué piensas. O sea, si llegan y te dicen, oye, súmate a esto. No, no me voy a sumar. O sea, prefiero quedarme callado, ¿no? Que también creo que se condena mucho el silencio ahora. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, es un dilema interesante el que planteas, porque, claro, tenemos por un lado el activismo vulgar de Twitter, ¿no? De que crees que porque hiciste un hashtag ya estás cambiando el mundo y eres un transformador o transformadora y no manches, instalé el yo le creo a Nalde o alguna idiotez así y entonces ya, ¿no? Eres un gran activista. Pero por otro lado, también tenemos muchísimas causas que no son sexys y entonces nadie está hablando de ellas. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar, o sea, a mí me preocupó mucho, por dar un ejemplo, lo que pasó justo antes de la pandemia con el 8 y el 9 de marzo, ¿no? En el contexto del Día Internacional de la Mujer, el paro de las mujeres, los femicidios, etc., que cuestionaban a muchísimas voces que en efecto nunca antes habían hablado del tema y ahora pues estaban montadas en el tema porque era políticamente rentable. Pero yo decía, qué bueno que se monten en el tema, así sea ahorita, pero que se monte todo el mundo en el tema. Y me preocupó mucho ver a mucha gente que siempre estuvieron montados en el tema, que ahora les parecía que era golpear a su gobierno y por lo tanto no se montaban en el tema. Yo te diría, y digamos, quizá este es el mayor aprendizaje que he recibido en mi vida, el tema de las causas, escoge tus batallas. O sea, escoge tus batallas, porque hay batallas como las campañas publicitarias estas que son masturbación, ¿no? Son para tu satisfacción personal y tal. Y hay campañas que son cruciales en las que ahí sí no nos podemos quedar callados. Estoy contigo. Pues, Andrés, te agradezco muchísimo. Para la gente que nos ve, supongo que, pues, ahora sí que entrando a las redes de Cuestione, nos podemos enterar de todo, pero hay ciertas cosas como desmenuzadas o solamente es @Cuestione. ¿Cómo nos hacemos de más información? Bueno, nuestro sitio web es www.cuestione.com. Ok, Yo soy @pascoeandrés y Cuestiones @Cuestione. listo, perfecto. Así nomás. Pues de veras fue muy enriquecedor, te agradezco muchísimo. Lo interesante también es que este en vivo se queda ahí y entonces podemos regresar a tu presentación y tomar notas, hacer reflexiones y demás. De veras te lo agradezco mucho, mucho, mucho. Me voy muy motivado, me voy muy satisfecho de esta charla. Un placer y transmítele a quienes nos escuchen o a sus estudiantes o lo que sea que estamos súper abiertos para atender sus dudas, comentarios. O sea, seguro hay gente que se quedó con cuestiones en el tintero, que nos escriban y con muchísimo gusto estamos para comunicar e informar. Perfecto, pues te agradezco muchísimo Gracias a y ti. pues seguimos. Que no sea la única vez, por favor. Encantado. Va. Después hagamos una sobre el derecho a la información, que es otro Uy. del que ahí lo toqueteamos, pero para entrarle a La fondo. verdad es que sí, y sobre todo también te digo, esta parte de remarcar mucho, porque no nos queda claro lo del discurso de odio y la libertad de expresión. Pero bueno, te agradezco mucho. Él es Andrés Pascoe, director editorial de Cuestione. Yo soy Johnny Carmona, les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima. Que estén bien. Gracias.